Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi saludo muy especial en esta ceremonia donde estamos conmemorando 50 años de nuestra comunidad andina de naciones. Saludo a la señora canciller de Bolivia, Karen Longaric Rodríguez. Mi saludo al ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, José Valencia Mores. Mi saludo al ministro de Relaciones Exteriores del Perú, el doctor Gustavo Meza Cuadra. Mi saludo a nuestra canciller, la doctora Claudia Blum de Barberi. Mi saludo a la viceministra de Comercio Exterior de Bolivia, Claribel Sandra Aparicio Ferreira. Mi saludo al viceministro de Comercio Exterior de Inversiones y Pesca del Ecuador, Diego Caicedo. Mi saludo al director general de negociaciones del Ministerio de Comercio Exterior del Perú, José Luis Castillo. Mi saludo al ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el doctor José Manuel Restrepo. Mi saludo muy especial al secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, nuestro querido amigo y compatriota Jorge Hernando Pedraza. Mi saludo a los señores embajadores del Ecuador, de Perú, de Chile, de Bolivia, de otros países invitados, observadores y miembros que nos acompañan hoy. Mi saludo también a los funcionarios del Gobierno Nacional. Mi saludo a los honorables congresistas aquí presentes, al senador Mauricio Gómez Amín, al doctor Vélez Trujillo, representante de la Cámara. Mi saludo también al presidente de la Asamblea Departamental de Bolívar, Jorge Rodríguez Sosa. Mi saludo también al señor alcalde de Cartagena, el doctor William Dow. Mi saludo a los medios de comunicación y a todos ustedes. Este es un encuentro lleno de motivaciones, lleno de historia, lleno de antecedentes que nos llevan a sentir júbilo y sobre todo una gran emoción de lo que es el triunfo del multilateralismo. Hace 50 años, en esta ciudad histórica y heroica, se levantaron las voces de varios jefes de Estado para darle inicio a un proceso de integración basado en principios, en anhelos comunes, en el desarrollo empresarial, en el constructivismo diplomático a través del comercio. En esta ciudad, el entonces presidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo, hizo una bella disertación sobre cómo los países andinos podíamos construir un camino de integración ejemplar dentro de América Latina, pero también ejemplar en el contexto mundial. El entonces presidente Lleras había hecho remembranzas de los procesos de integración europea y planteaba en aquel entonces la libre circulación y movilidad de trabajadores. Hablaba de la defensa comercial compartida, de la consolidación de mercados y de la oportunidad única e inequívoca de transferir capacidades y conocimientos industriales, de tener una normatividad homogénea y de avanzar hacia una logística que propendiera por hacer de la comunidad andina uno de los mercados más sólidos que se hubieran conocido en el hemisferio. Ahí estuvimos varios países. Ahí estuvo Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Venezuela. Fue primero la dictadura de Augusto Pinochet la que marginó la presencia del país austral en este bloque. Y después la dictocracia y dictadura de Hugo Chávez en el 2011, la que marginó a Venezuela de este proceso. Nos hemos mantenido los países que hemos visto una gran oportunidad, que hemos visto grandes avances. Y lo hemos visto también en paralelo con otros procesos de integración que se dieron con posterioridad. Y me refiero particularmente a Mercosur,
y me refiero también a la Alianza del Pacífico. Hoy, esta comunidad andina también mira a todos los demás bloques con espíritu de construcción, con espíritu de asociación y con espíritu de seguir conquistando mercados. Pero debemos ser claros en reconocer que este proceso que lleva 50 años tiene una bella historia que contar. Y me refiero a la homologación de tantas normas, a más de 800 decisiones institucionales. Me refiero también a los mecanismos de resolución de controversias y de disputas, y a los mecanismos también de protección de muchos aparatos productivos que se enlazan en mecanismos de integración que diariamente generan empleo y que diariamente fomentan el posicionamiento empresarial. Estos 50 años han servido también para que abordemos las problemáticas de nuestros países y lo hagamos con medidas puntuales y específicas en temas como el desarrollo agropecuario. Lo hemos visto también de alguna manera en el manejo de situaciones complejas de carácter migratorio. Y lo hemos visto en la manera en la que se avanza hacia una regulación competitiva en temas tan importantes como el de telecomunicaciones. Es cierto que todos los logros y avances nos motivan y nos llenan. Es cierto que vemos a una CAN cada vez más soñándose a sí misma como una institución protagónica. Pero también debemos ser autocríticos. También debemos ser reflexivos. También debemos darnos cuenta que hay un camino por delante que merece ser edificado. Y es allí donde debemos tener la capacidad de adaptarnos a las nuevas realidades. Debemos ser capaces de ser intérpretes de las nuevas dinámicas de la historia que influyen en el progreso, en el mejoramiento y avance de nuestras sociedades. Puntualmente, vemos que la CAN perdura en el tiempo, pero los países que la integran van suscribiendo tratados de libre comercio y se van integrando a otros bloques. Y por lo tanto es indispensable que el marco normativo, que los instrumentos de integración reconozcan esas realidades y se actualicen a la luz de esas necesidades. Hoy tenemos varios países de la CAN que estamos en la Alianza del Pacífico y bueno es homogeneizar también normas y protocolos que confluyan con esos ejercicios. Vemos también que se han adelantado tratados de libre comercio con Mercosur y que no merecen tener disparidades entre los mismos miembros de la CAN frente a ese bloque, algo que podríamos homogeneizar rápidamente en las conferencias de ministros de comercio. Tenemos también un reto enorme y es el reto de las realidades políticas de nuestra región. Nunca nos imaginamos que los países andinos terminaríamos viviendo el más grave choque migratorio que se haya visto en la historia reciente de América Latina y el Caribe. Nunca imaginamos que un país como Colombia tendría un choque migratorio y un flujo migratorio con presencia territorial que llegara al 3% de nuestra población. Algo muy similar a lo que está viviendo el Ecuador o está viviendo Perú. Y lo vive porque los estragos de la dictadura en Venezuela son tozudos. El grave deterioro de todo el aparato económico hasta llevarlo a la ruina. La destrucción de los poderes independientes. La carencia de servicios sociales que se manifiesta en temas tan catastróficos como la ausencia de vacunación para niños de temprana edad, o lo que es aún más dramático, ver familias que cruzan la frontera
únicamente para poder acceder a un alimento mínimo. Estas realidades nos llaman a nosotros para actuar, para pronunciarnos, para que la CAN como institución también ejerza el protagonismo que le corresponde y alerte al mundo sobre estas situaciones. Demanda de nosotros que tengamos la capacidad como bloque también de hacer un llamado a la cooperación internacional para que fluyan los recursos para atender a esa población que llega a nuestros territorios carente de medicamentos, con huesos congelados o padeciendo sencillamente una angustia famélica. La CAN que queremos es una CAN que también dentro de sus protocolos ejerza el liderazgo, llamando a otros bloques y a la comunidad internacional. No puede ser que frente a otros fenómenos de crisis migratoria en el mundo tengamos aporte por migrante que superan los $1.500 y que cuando vemos la realidad que estamos viviendo, la más dura que haya visto América Latina, no lleguemos ni siquiera a $200 de cooperación internacional. El espíritu de estas palabras no es mendicante, no es un llamado sencillo a que aporten recursos para que nos llenen a nosotros vacíos o dificultades o carencias, sino para que el mundo también se solidarice con esta causa que la hemos enfrentado con nuestras capacidades, con nuestras voluntades, con nuestra firmeza, con nuestras convicciones, pero que requiere también una gran solidaridad internacional. Yo veo también retos grandes en otros frentes. Me refiero puntualmente a los retos que trae la cuarta revolución industrial para nuestra integración andina. Para nadie es una mentira que tendremos profesiones que dejarán de existir producto de los triunfos de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de la computación en la nube, pero que se abrirán unos nuevos espacios y por lo tanto necesitamos al interior de la comunidad andina tener una discusión sobre el futuro del empleo, sobre el entrenamiento pertinente de nuestros jóvenes, las oportunidades de los emprendedores y cómo dinamizamos eficazmente el empleo, integrando nuestros mercados, incluyendo los mercados de capital. Ese reto está allí y no podemos reaccionar con lentitud. Necesitamos recuperar la dinámica para pasar de la discusión a la acción al interior de las distintas celebraciones, de reuniones, de grupos de ministros. Y eso también nos lleva a otros temas que son fundamentales y me refiero particularmente a los retos del sector agropecuario. El mundo crece en el número de habitantes. Los habitantes en las ciudades del orbe también crecen de manera acelerada y por supuesto la capacidad de suministrar alimentos a ese mundo creciente mira hacia las despensas agrícolas del planeta, donde tenemos a la comunidad andina. Son millones de hectáreas con potencial agrícola y pecuario. Son millones de hectáreas que merecen mejores servicios de extensión, irrigación de precisión, que merecen también una integración con mercados, acceso al crédito, al seguro, al microseguro para enfrentar los avatares climáticos. Pero nos hemos ido quedando en normas que quizás van entrando en desuso, en regímenes de protección que ya no responden a las dinámicas que tenemos hoy o sencillamente regímenes de protección que tampoco guardan coherencia con otros procesos de integración o tratados que hemos suscrito aún con otros bloques. Y por lo tanto modernizar esa institucionalidad dentro de la CAN es impajaritable. Nos quedan otros retos que no son menores, que son los retos propios de nuestro tiempo, que son los efectos del cambio climático que también está golpeando a nuestra región. No basta con mirar simplemente las teorías, las evidencias, las fotografías o las preocupaciones que a diario se escuchan. En esta comunidad andina tenemos más del 60% de los páramos del mundo.
En esta comunidad andina tenemos una parte sustancial de la Amazonía. En esta comunidad andina tenemos fuentes hídricas que se ven amenazadas y por lo tanto es muy importante que la institucionalidad de este bloque también mire hacia las respuestas que demandan nuestros ciudadanos. No podemos dejar de mencionar los retos de seguridad también que nos golpean: el contrabando, el lavado de activos, el narcotráfico, de integración y de la legalidad como principio y como valor. Por eso en estos 50 años que son tan importantes, donde miramos la historia, donde miramos la vocación de los padres fundadores de este bloque de integración, tenemos hoy que rendirles tributo, modernizándonos, agilizándonos, tomando decisiones y decisiones rápidas. Hoy quisiera grandes oportunidades y celebro que hayamos dado un paso para que liberemos completamente los cobros de roaming en la comunidad andina, algo que se tiene que dar en el 2022 y que empezará en los próximos meses ese proceso de desmonte. Ese proceso, doctor Pedraza, es importante acompañarlo con una visión andina sobre la cuarta revolución industrial y la promoción del emprendimiento. No es solamente eliminar un costo y facilitar un servicio, sino que podamos también integrar el desarrollo de aplicativos, el desarrollo además de empresas que canalicen de manera exponencial las demandas de los consumidores con quienes ofrecen el servicio. Yo creo que este paso que estamos dando tan importante debería también hacer un llamado a una reunión de ministros donde abordemos los temas de regulación homogénea e inteligente frente a las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Segundo lugar, yo quiero hacer un llamado para que la CAN aborde la situación de la crisis migratoria de una manera muy articulada, que responda, por supuesto, también a otros procesos que se están dando de carácter político, y me refiero puntualmente a los avances que ha tenido el Grupo de Lima y que debe seguir teniendo, y que lo seguiremos acompañando, pero que tengamos una política donde miremos de manera clara todos los riesgos, todas las implicaciones del choque migratorio que se vive. Porque no va a bastar solamente con que Venezuela recupere la libertad democrática y la institucionalidad. Estos choques migratorios tardan mucho tiempo en recuperar una senda de regreso para algunos, y por lo tanto tenemos que verlo como una gran oportunidad. Y esto va a implicar también los derechos laborales. Y esto va a implicar también cómo enfrentamos los riesgos de apatridia cuando tenemos niños cruzando nuestras fronteras que no han tenido la posibilidad del registro en la dictadura. Colombia le ha otorgado nacionalidad a cerca de 27.000 niños que estaban en riesgo de apatridia, de conformidad con los tratados internacionales. Pero hago un llamado para que la CAN aborde esta discusión con el grupo de cancilleres y que la CAN también se haga presente, acompañando los ejercicios propios de nuestras necesidades en las distintas mesas de donación internacionales. Y que sea esta la ocasión, ya que hago referencia a este tema, que la CAN ha tenido
ese sentimiento de hermandad, que la CAN ha tenido ese sentimiento compartido en las dificultades, pero también en los gozosos. Y esa tiene que ser la oportunidad de recuperar la presencia de Venezuela en la comunidad andina de naciones. Acabamos de sostener una linda conversación de los cancilleres con mi persona y el presidente Guaidó. Y le dijimos que es necesario pasar esa página del 2011, donde Hugo Chávez retiró abruptamente a Venezuela de este bloque. Y nos ha dicho el presidente Guaidó que él quiere el regreso de Venezuela a la CAN y vamos a apoyar el regreso de Venezuela libre y democrática a la CAN. Ese mensaje es importante y qué bueno que se sientan estos 50 años de este bloque. Pero me siento en el deber también de hacer un llamado a la CAN. Por muchos años, el tema ambiental no estuvo en el corazón de las discusiones. Por muchos años, el tema ambiental no hacía parte de la agenda permanente de conversación. Empezar en mayo con la presidencia pro tempore de Colombia, saquemos adelante la Carta Ambiental Andina. Una carta que reconozca esa riqueza que tenemos. Aquí tenemos gran parte de ese patrimonio amazónico. Solamente un país como Colombia tiene el 35% de su territorio continental con Amazonía. También tenemos el 50% de nuestro territorio con selva tropical húmeda. Tenemos además el 50% de los páramos. Y yo sé que cuando analizamos cualquiera de esas riquezas en los otros países que conforman este bloque, también sentimos ese orgullo. Movilidad limpia. Hay que reafirmemos nuestro compromiso.
Veo con ilusión ese proceso, que ya lo hemos avanzado en la Alianza del Pacífico, donde también estamos invitando al Ecuador para que se incorpore allí y vea una oportunidad para movilizar capital hacia el desarrollo empresarial. En compartir información de seguridad con ustedes. Cerramos el año 2019 con el mayor crecimiento económico en 5 años, porque creemos en la reactivación y en el emprendimiento como motor de la sociedad. En 7 años, con una inflación que está dentro del rango meta de la banca central, pero sobre todo conquistando el mejor año del turismo que haya tenido nuestro país, porque nos abrimos ante el mundo como un destino. Por primera vez la energía. Todas estas conquistas hacen parte de nuestra visión y lo que queremos para Colombia. Pero en esa visión está nuestra relación con el mundo, con nuestros países hermanos, con esta comunidad andina de naciones. Esa misma comunidad andina que en esta ciudad Carlos Lleras Restrepo vio a los consumidores y donde lleguemos a las oportunidades. Han pasado 50 años y hoy, en este Teatro Heredia, vestido y bañado de historia, le rendimos homenaje a esta comunidad, a un símbolo de la integración que queremos hacer más sólido y que queremos llevarla por 50 años más a conquistar el éxito que fue definido por sus fundadores. Muchísimas gracias.